Señor dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias. Siempre acudimos a ese trono donde encontramos gracia en abundante, Señor. Es incomprensible para nosotros esa gracia. Siendo nosotros pecadores, tuviste misericordia, Señor. Por lo cual te pedimos, te rogamos, te suplicamos en esta hora que me ayudes a poder hablar tu palabra. Que estos textos, Señor, cada uno de nosotros los que estamos aquí los podamos vivir, llevar a una práctica, Padre, porque es la manera como es digno de tu llamado. Ayúdame, Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios, hermano. Bueno, estamos en la carta de los Efesios. Realmente la carta del libro de los Efesios, hermano, es un llamado a la disciplina y a la madurez. Recordemos también que los miércoles hemos terminado la primera carta de Tesalonicenses y comenzaremos la segunda carta. Los domingos comenzaremos una serie expositiva tratando de ir texto por texto sobre el Éxodo, titulado Un Dios fiel y un pueblo infiel. Amén. Entonces, esperemos que el Señor nos hable. Y también estaremos haciendo algunas pausas tocando temas de apologética, como el viernes pasado lo puso nuestro hermano Rubén, ¿ok? Estaremos tocando algunos temas de apologética, pero también terminaremos esta carta de los Efesios que hemos comenzado. Y bueno, este es el tema número 12 ya, el tema número 12. Vamos en el capítulo 4, hoy terminamos el capítulo 4. Y ya son 12 sermones o 12 estudios, o como algunos dicen que son predicaciones, otros estudios, amén. Lo importante es que seamos nutridos con la palabra del Señor. Bueno, arriba en su Biblia, hermano, dice la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Sin embargo, cuando escudriñamos la palabra del Señor, habla del nuevo hombre.
Entonces, como título, al menos yo le puse lo que pude encontrar. Como título en este tema 12 es hombre viejo, vida antigua, hombre nuevo, vida nueva, una vida nueva en Cristo. Amén. Ahora, ¿qué hemos expuesto hasta ahorita en esta carta? Bueno, número 1, ya hablamos cómo se fundó la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 19. Y en el libro de los Hechos, capítulo 19, muestra cómo Pablo tuvo el ministerio muy floreciente, la verdad, muy floreciente tuvo Pablo su ministerio. Ese tema ya lo pusimos. Ya pusimos también lo que el apóstol Pablo en el capítulo 1, como título nosotros le pusimos, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Pablo empieza a hablar sobre la posición del creyente y expone la intervención del Padre, que nos escogió antes de la fundación del mundo, que nos predestinó con un solo propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y simplemente lo hizo, hermano, por el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. También ya expuso Pablo que fuimos redimidos. La palabra redimidos significa comprados. En ese tiempo esa palabra era muy usada porque en ese entonces la esclavitud era algo muy normal. Mas sin embargo nosotros estábamos esclavos por el pecado y Él nos compró por medio del Hijo. Más adelante Pablo expone que fuimos sellados. La palabra sellado tiene que ver con propiedad. Somos del Señor, somos propiedad del Señor. Fuimos sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Y estuvimos hablando que las arras es la garantía de que el Señor terminará la obra de nosotros. Amén. Aleluya. ¿Qué vemos en esos textos que vimos en el capítulo 1? Vemos la intervención del Padre, vemos la intervención del Hijo y vemos la intervención del Espíritu Santo. Miramos ahí la Trinidad. Y Pablo a todo esto le llama las riquezas de su gracia, dando una alabanza a Dios. Cuando él habla de la intervención del Padre, da una alabanza. Cuando él habla de la intervención del Hijo, da una alabanza. Y cuando habla de la intervención del Espíritu Santo, da una alabanza. Y realmente son riquezas de la gracia de Dios. Más adelante, desde el verso 19 hasta el verso 23 del capítulo 1, Pablo hace una oración muy ferviente. Y el motivo de esa oración es para que los efesios comprendan, y nosotros también, hermano, comprendamos las riquezas de la gracia de Dios. Recordemos que esta iglesia estaba en su primer amor, y 30 años después, algunos teólogos perdieron ese primer amor, donde son reprendidos en el libro de Apocalipsis. Porque muchas veces comenzamos en el primer amor y pasan los años y se va perdiendo ese primer amor. Entonces Pablo está orando desde el verso 19 hasta el verso 23 en el capítulo 1, y el motivo de esa oración es para que los efesios comprendan esas riquezas, crezcan, valoren las riquezas de la gracia. Lo de Dios, hermanos, se tiene que valorar mucho. Mucho se tiene que valorar. En ese capítulo 2, Pablo expone la base central de la carta. También expusimos que ahí menciona uno de los textos más importantes de la Biblia, de la teología cristiana. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es uno de los textos más importantes. Después, desde el verso 11 hasta el verso 22 del capítulo 2, Pablo expone cómo Dios hizo de dos pueblos, hizo un pueblo y derribó la pared que había intermedio, y hace una analogía de una construcción que va, hermano, creciendo. En ese capítulo 2, verso 21 dice, y en quien todo el edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para ser templo del Señor. Más adelante, en el capítulo 3, Pablo expone cómo el Señor lo llamó para llevar el evangelio a los gentiles, y comienza él a hablar de la iglesia, y expusimos en ese tema, ¿qué haríamos nosotros sin la iglesia, hermano? La iglesia, ¿qué haríamos? Somos iglesia cuando nos reunimos.
Ahora, nadie que quiere algo con la iglesia no quiere con Cristo. Eso lo tenemos que tener bien claro. Amén. Aquella persona que no quiere nada con la iglesia, no quiere nada con Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia, Cristo, porque la iglesia Dios la diseñó. Dios la fundó a través de Cristo. Hay gente que dice, yo quiero de Dios, pero no quiero nada con la iglesia. Y se contradice, no puede ser eso. No puede ser eso. Más adelante Pablo ora para que la iglesia comprenda cuál es la anchura, ¿recuerda? ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la profundidad? ¿Y cuál es la altura del amor de Cristo? ¿Qué es la anchura? Que todos cabemos. Pero aquel hermano no me cae, todos cabemos. Pero aquel hermano, todos cabemos en el amor de Cristo. ¿Cuál es la longitud de que nos alcanzó la de largo? ¿Cuál es la profundidad que estábamos hundidos en el pecado y el amor de Cristo nos sacó de ahí? ¿Y cuál es la altura que nos lleva a Cristo? Nos lleva al Padre. Pablo quiere que comprendamos eso, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces, ¿qué hemos visto en estos 3 primeros capítulos? Vemos lo que Dios, hermano, hizo por nosotros. Todo es por gracia. Vemos a un Dios dador en todo tiempo. Vemos que Dios nos ha provisto de todo lo necesario, espiritualmente hablando, para que podamos crecer. Vemos mucha gracia. Vemos cómo se despojó de su trono y se humilló. Es más, estuvimos exponiendo que al tomar forma humana, desde ahí ya se humilló, porque sintió cansancio, sintió dolor, sintió el desprecio de la gente. Desde ahí. Entonces, ¿qué vemos desde el capítulo 1 al capítulo 3? Todo lo que Dios hizo por nosotros. Todo lo que Dios hizo por ti y por mí. Y todo es, ¿por qué, hermanos? Por gracia. Ahora, ¿cómo vamos a corresponder nosotros a eso? Pablo lo expone ahora en el capítulo 4, 5 y 6. Pablo expone los primeros 3 capítulos la parte teológica, y en el capítulo 4, 5 y 6 expone la parte de la práctica. Lo que va a exponer Pablo en el capítulo 4, 5 y 6, que ya hemos empezado con 2 sermones, es cómo ahora yo correspondo a esa gracia. Es mi respuesta a esa gracia. Vimos que en el capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 6, expone la lucha por la unidad de la iglesia. Es una lucha, hermano, que la iglesia se esté manteniendo unida. Dígame si no. ¿Cómo yo correspondo a esa gracia? Andando en unidad. Esa es la mejor forma de cómo yo puedo corresponder a esa gracia. A eso que hizo el Padre, a eso que hizo el Hijo, a eso que está haciendo el Espíritu Santo. ¿Cómo yo correspondo a esa gracia? Andando en unidad. Y por eso Pablo lo dice en el capítulo 4, verso 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo es ser digno? Expone con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y versículo 3, solícitos. Mira lo que dice capítulo 4, verso 3. Solícito, le está hablando a la iglesia, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo que la mejor forma de corresponder a esa gracia es luchando por esa unidad? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, porque tenemos un Señor, porque tenemos un bautismo, porque tenemos un Dios y Padre de todos. Precisamente por eso. Amén. Entonces, ¿qué más hemos visto? Hemos visto que Pablo, después de exponer que la iglesia tiene que luchar por la unidad, ¿cómo? Siendo humilde, teniendo mansedumbre, soportándonos unos con los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Tenemos un mismo Espíritu Santo. Más adelante Pablo expone ahora un camino hacia la madurez desde el verso 7 hasta el verso 16, que fue la semana pasada o hace 15 días.
Y Pablo expone eso para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya no seamos niños fluctuantes. Y expone que en esa gracia Dios aún nos constituyó apóstoles. En ese tiempo había apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son dones que Dios da para edificar la iglesia. Entonces, repito, hermano, capítulo 1, 2 y 3 habla de lo que el Señor hizo por nosotros por gracia. Capítulo 4, 5 y 6 es como yo correspondo a lo que el Señor hizo por nosotros. Es como yo respondo a esa gracia. Amén. Ahora, ¿qué vas a poner desde el verso 17 hasta el verso 32? Que esto lo podríamos dividir en 2 sermones, pero vamos a tratar de hacerlo en un solo sermón. Como título, hombre viejo versus hombre nuevo. Como título, como dice arriba en su Biblia, la nueva vida en Cristo. Pero también ahí va a aparecer el hombre viejo. Mire cómo comienza. Quizá lo que vamos a exponer de repente va a ser un poquito como pisando callos, un poquito medio duro, pero esperemos recibirlo. Amén. Amén. Aleluya. Mire cómo comienza. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Ahora, Pablo, hermano, sigue en esa misma línea de pensamiento en cómo andar como es digno del Señor. Sigue en esa misma línea de pensamiento. Porque esta palabra, esto pues digo y requiero en el Señor, esto significa, les voy a volver a repetir, hermanos. Se los voy a volver a decir. Es necesario que se los vuelva a exponer. Insisto en esto, es lo que está poniendo él. Estoy insistiendo en esto. Insisto que esto es lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Por qué? Porque regularmente se nos olvida. Así como el papá o la mamá le insiste al niño: y ya te dije que no hagas esto, y ya te dije que no hagas esto, y ya te dije que no hagas esto. Está usando esa misma línea de pensamiento Pablo cuando dice aquí: esto pues digo y requiero en el Señor. Estoy insistiendo en esto. ¿Qué cosa? Que ya no andéis. Ya no andéis, le dice Pablo. Ya no andéis como los otros gentiles que andan ¿en qué, hermanos? Dice: en la vanidad de su mente. La palabra andéis es una palabra griega que es peripateo, que significa vivir, conducirse, ser partidario o seguir una corriente. Mire cómo el cristiano ya no tiene que seguir las corrientes del mundo, hermano. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Yo insisto en eso, que ya no sigan las corrientes. Yo insisto que ya no sean partidarios. Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los otros gentiles, hermanos? Que andan en la vanidad de su mente. Es decir, Pablo expone que los cristianos que han recibido la salvación tienen un estilo de vida diferente a los que no han recibido la salvación. Recordemos, hemos recibido mucha gracia. Por lo tanto, ya no andéis. Insisto. Repito, Pablo expone que los cristianos que han recibido la salvación tienen un estilo de vida diferente a los que no han recibido la salvación. Es decir, hay ideas, hay planes, hay deseos de los inconversos que deben de ser totalmente diferentes a las ideas, planes y los deseos de los cristianos. Totalmente diferente. Porque ¿cómo andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente. La palabra vano en el griego significa hueco, inutilidad, seguir un ídolo, vacío, necedad. Sin embargo, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice en la vanidad de su mente?
Se refiere a todas aquellas cosas, hermanos, que pertenecen a este mundo, todo lo efímero, que simplemente son cosas vanas y pasajeras. Ahora, mire lo que debo decir. El mundo está diseñado para que andemos en vanidad. Escuche bien, el mundo está diseñado para que la gente ande en vanidad. Si no, mire los 20 filtros del Face que se ponen algunas hermanas. 20 filtros. Bueno, no sé si 20 filtros, pero el mundo así está diseñado, para que usted ande en vanidad. Así está diseñado. Uñas largas, el último celular con 10 cámaras, la mala vestimenta de la mujer. Si usted mira al mundo, hermano, todo lo que ofrece el mundo está diseñado para eso, para que la gente ande en vanidad. ¿Qué dice Pablo? Ya no andéis. Tú eres diferente. Tú has recibido gracia sobre gracia sobre gracia. Ya no andéis como los otros gentiles. Te tiene que ver en tu forma de caminar, en tu forma de vestir, tus ideas, tus planes. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Es decir, Pablo quiere que la iglesia se enfoque en las realidades eternas, no en las pasajeras que solo producen un vacío. Yo no digo que no estudie, que tenga una casa, gloria a Dios, pero eso no tiene que ser tu enfoque, sino Cristo. Aleluya. Cristo. Gloria a Dios. Ahora, nosotros vamos a ir viendo, hermano, como exponen algunos comentaristas o algunos teólogos, una escalera que va descendiendo, como que estás arriba, como el cristiano que está ferviente, y luego va bajando espiritualmente, y va bajando espiritualmente, y va bajando espiritualmente, y va bajando espiritualmente. Porque de repente tú vas a ver hermanos que están fervientes y luego los descuidos son bien peligrosos, siempre lo he dicho, y están fervientes y luego van bajando, y van bajando, y van bajando, y van bajando, y van bajando. Eso es lo que está poniendo Pablo aquí. Y tenemos que tener mucho cuidado. Pero mire cómo comienza, andando en la vanidad de la mente. ¿Qué pasa cuando alguien anda en la vanidad de su mente? Lo dice el texto 18. El entendimiento se entenebrece. ¿Se da cuenta cómo comienza? Pablo dice: yo insisto que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Porque ¿qué pasa cuando alguien anda en la vanidad de su mente? Le está hablando a cristianos. El entendimiento se comienza a entenebrecer. Vamos a ir viendo una secuencia, cómo va descendiendo. Verso 18. Teniendo el entendimiento, ¿qué, hermano? Entenebrecido. ¿Cómo comenzó eso? Porque andan en la vanidad de su mente. ¿Qué produce la vanidad? Tinieblas. La palabra entenebrecido en el griego es, fíjese bien, hermano, es cegar, andar en tinieblas o errar constantemente. ¿Nos ha tocado que de repente ves hermanos que han decaído espiritualmente y de repente los ves como cegados, hermano? De repente ya no saben discernir entre el bien y el mal, toman malas decisiones, porque todo comenzó por andar en la vanidad de su mente. Dice el texto 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando en la mente está la vanidad, hermano, llega el momento donde la persona se ciega la persona. Y cuando se ciega la persona, comienza a tomar malas decisiones. Y cuando comienza esta persona a tomar malas decisiones, mira lo que pasa, que sigue. ¿Qué sigue? Ajenos de la vida de Dios.
Mire cómo va la secuencia, cómo va descendiendo este cristiano. Una vez que esta persona se ciega, empieza a estar ajeno de la vida de Dios. Y esto habla que se apartan de Dios. Se apartan de Dios. La palabra ajeno en el griego es alejados, ser extraño. Significa también no participar de lo de Dios. Separación, apostasía, reversión. Hermano, hay oración, ya no le interesa. Hermano, hay escuela bíblica, no le interesa. Hermano, hay culto, tengo muchas cosas que hacer. Y comienza a rechazar. ¿Todo por qué? Porque todo empezó en la vanidad de su mente. Se cegó, se empieza a cegar y empieza a estar ajeno de la vida de Dios. No se descuide, hermano. No nos descuidemos. Una de las cosas más importantes para nosotros los cristianos es nuestra vida espiritual. Ahora, ¿qué pasa después cuando alguien está ajeno de la vida de Dios? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué sigue diciendo? En el verso 16, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué pasa cuando alguien está ajeno? Cuando alguien se aparta de lo de Dios, se endurece el corazón. Y un corazón endurecido, hermano. Tú puedes darle un consejo, tú lo puedes visitar, tú le puedes hablar, pero tiene que ser una intervención del Espíritu Santo. Esa persona necesita mucha oración, pero si tampoco te gusta orar. Tú conoces gente con el corazón endurecido. Le das un consejo, le das otro y no le entra, ¿no? Porque es como una piedra el corazón. Aquí está hablando, cuando habla de se endurece el corazón, está hablando, la palabra dureza es una palabra griega que es poró, que significa piedra. Como cuando dice Ezequiel, le cambiaré el corazón de piedra y pondré uno de carne, uno sensible. Tú das la palabra y el corazón está hecho de piedra, no entra la palabra, se endurece el corazón. Y se necesita mucha oración. Sí, mira la secuencia. Por eso Pablo dice, yo insisto en esto, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pero mire cómo comienza. Se entenebrece la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, se ciega. Luego que se ciega, se apartan de Dios, ajenos de la vida de Dios. Y luego que se apartan del Señor, el corazón se les pone duro. Quizá de repente se va al mundo y sabe que hay un Dios. No puede estar ni tranquilo en el mundo, pero el corazón se pone duro. ¿Y qué pasa después de que se endurece el corazón, hermanos? Versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué pasa después de que se endurece el corazón? Se pierde toda sensibilidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué es perder toda sensibilidad? Es perder toda vergüenza. Ya no les importa que los vean en las redes sociales, lo que andan haciendo. Ya se exponen. Yo vivo como quiero, yo visto como quiero, yo planeo mi vida como la quiero. Pierden toda sensibilidad. Ya no les importa que los vean. Fíjese qué peligroso es el descuido. Qué peligroso es el descuido. Ahora, Pablo está diciendo, yo insisto en esto, para que no retrocedan a esto, para que no caigan en esto. Amén. Y después de que se pierde toda sensibilidad, ¿qué pasa?
Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué pasa cuando se pierde toda sensibilidad? Comienza a tener un desenfreno por las cosas de la carne. La palabra lascivia en el griego es vicios, alguien desenfrenado. Porque el pecado, mientras alguien le da más quiere, hasta destruir. Hasta destruir. Mira la secuencia, comienza con la vanidad de la mente. ¿Verdad? Segundo, el entendimiento se ciega, se pone en tinieblas. Tercero, después de que el entendimiento se ciega, viven ajenos a la vida de Dios, se apartan del Señor. Después de ahí se endurece el corazón. Después de ahí se pierde toda sensibilidad. Después de ahí se entregan al desenfreno. Y todo comienza con la vanidad de la mente. Pablo dice, esto pues yo insisto, yo requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y esta es una llamada de atención a mí primeramente y después a la iglesia, para no descuidarnos, hermano. Para entender que una de las cosas más importantes, como dije anteriormente, en la vida de nosotros es nuestra vida espiritual con el Señor. Los descuidos son bien peligrosos, bien peligrosos. Y cuando uno se enfría, hermanos, se hace bien difícil volver a ese fervor que había antes. Por el contrario, mire lo que dice el verso 20. Por el contrario, dice Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esa no tiene que ser la vida del cristiano, que empezó en un fervor y empezó a descender. No, así no. La vida de cristianos es crecer, hasta que el Señor venga. Gloria a Dios, aleluya. Dice Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que Cristo no nos mostró ese tipo de vida, que Él no nos enseñó ese estilo de vida. Ahora la pregunta es, hermanos, una pregunta que tú y yo nos vamos a hacer y tú y yo nos la vamos a responder personalmente. ¿Qué hemos aprendido de Cristo? ¿Qué hemos aprendido de Cristo? La segunda, ¿qué hemos aplicado de lo que hemos aprendido de Cristo? ¿Qué es lo que hemos llevado a la práctica, a la vivencia? ¿Cómo hemos correspondido a esa esperanza? Pablo lo dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No dice de mí, no dice Pablo de mí, no dice a Cristo. Algunos teólogos exponen que fue Cristo el que les enseñó, no es que se les apareció, sino de que el apóstol Pablo estaba tan lleno de Dios que sabían que estaba hablando el Señor. Porque cuando el Señor me habla a mí, por medio de un predicador, ¿qué dice el Señor? No endurezcas vuestro corazón. Amén, Señor, me estás hablando a mí. Amén. No estoy pensando que es para el que está al lado de mí. Me estás hablando a mí, Señor. Amén. Mire la diferencia que dice Pablo en el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Era tanto el respaldo del Señor hacia este vaso, hacia el apóstol Pablo, que sabían que el Señor en cada culto les hablaba y les hablaba. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Conocerlo a Él, aprender de Él, aplicar lo que Él nos enseña. Verso 21. Si en verdad la habéis oído,
Esto es encontrar a Cristo en cada sermón. Mire la importancia de predicar la palabra, hermano. La importancia de escudriñar la palabra, de la dedicación del predicador, de que en cada sermón escuchemos palabra de Dios. Si en verdad, dice, le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, si han recibido la salvación y todo es por gracia, entonces ustedes saben cuál es la verdad. Hermano, usted sabe cuál es la verdad. El Señor nos ha dado la verdad. Cristo es la verdad. Sabemos, usted y yo sabemos, hermano, la diferencia entre la luz y las tinieblas. Dígame si no. Usted y yo sabemos cuando hay un mensaje totalmente contrario al evangelio de Cristo, a un evangelio cristocéntrico. Dígame si no. Pablo le dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, hay un pasado y hay un presente. Hay una diferencia, hermano. Hay un Arturo viejo y un Arturo nuevo en Cristo. No estamos hablando de la edad, Pero hay un hombre viejo y un hombre nuevo. Hay una diferencia que contrasta totalmente. En cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, tiene que haber evidencias. Dice Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra despojaos, hermanos, es una palabra griega que significa ponerle distancia, significa separar, desechar o alejar aquellas cosas que alimentan tu carne, alimentan mi carne, alimentan el pecado. Hay cosas, hermano, que en las que tú te encuentras en el diario vivir, quizá en las redes sociales, quizá en tu casa, quizá en tu trabajo. Hay cosas, hermano, que quieren alimentar tu carne. Dígame si no. Hay cosas que le pegan a tu carne. Estamos luchando con esta carne. Somos gente redimida, gente que ha sido salvada por gracia, pero que va hacia una perfección. Y constantemente tenemos que estar luchando. Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Si pone distancia, desecha, aleja aquellas cosas que quieren alimentar tu carne. Y nos ha dado el Señor su Santo Espíritu para eso. Esa es la forma como yo correspondo. ¿A qué, hermanos? A la gracia. Por eso no podemos nosotros, eso lo dije en el principio de esta serie, nosotros no podemos comprender el capítulo 4, 5 y 6, sino primero comprendemos el capítulo 1, 2 y 3. Para poder entender el capítulo 4, 5 y 6, yo debo de comprender bien cabalmente el capítulo 1, 2 y 3. Dice Pablo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vicios que corrompen, vicios que arruinan la vida espiritual, una lucha constante, el espíritu contra la carne constante, está esa lucha en nosotros. Versículo 23. ¿Lo tienen? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, si ves, hermano, que la tentación te está ganando, que la vanidad te está ganando, vuelve a la Biblia. No esperes los sermones del miércoles, viernes y domingo. No, vuelve a la Biblia. Lee tu Biblia en tu casa. Lo dije en la clase pasada. Pastores que yo escucho, predicadores, ok, hazle un clic, apágalo. Ahora, abre tu Biblia. Es la mejor forma de alimentarte. Abre tu Biblia.
Léela, come Biblia, aliméntate de la palabra de Dios. Que ella va a ir cambiando tu mente. Es decir, en el día, no sé, yo sé qué pasó, hermano, que te pasó y que me pasó, porque en el día en que tú recibiste la salvación, ¿qué pasó contigo, hermano? ¿Qué pasó? Cambió tu mente, dígame si no. Así cambió tu mente. Empezaste a ver las cosas diferentes. Totalmente diferente. En el día que tú recibiste la salvación, tu mente fue transformada totalmente ahí. Ya veías, ahora sí veías el pecado, ahora sí veías la ofensa a Dios, ahora sí veías, oh, esto está mal. No está mal de comer, Esto está mal. Empezaste a discernir entre el bien y el mal. Claramente. Pero no se olvide que estamos luchando con la carne. Y el mundo está diseñado para que la gente, el hombre, ande en vanidad. ¿Qué tenemos que hacer cuando dice Pablo? Y renovaos el espíritu de vuestra mente? Volver a la palabra, volver a la Biblia. Porque me imagino, hermano, que cuando recibiste la salvación o el nuevo nacimiento, te comías la Biblia todos los días. Desayunabas Biblia, comías Biblia, cenabas Biblia. Y ahora, hermano. Amén. Verso 24. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo usa una figura aquí, una metáfora de una vestimenta en algo que se te tiene que ver. Y expone un hombre creado no según tú, sino según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Ahora, ¿qué va a poner el apóstol Pablo en los siguientes versos? Verso 25. Cosas que quizá, hermano, batallamos todavía, tú y yo. Cosas con las cuales estamos luchando todavía. Y porque mira lo que dice, por lo cual, mira lo que dice, por lo cual desechando la mentira. Ahora, ¿será que es difícil dejar de mentir, hermano? Mentira es mentira, ¿De dónde procede la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Qué dice el apóstol? Hablar la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad. Y no me quiero meter más ahí a profundo, porque de repente será que decimos mentiras. Dice, hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu esposa, tu esposo, tu patrón en el trabajo, tu compañero de trabajo, tu familia, tu hermano en Cristo. Dice, porque somos miembros los unos con los otros. Mire cómo dice. Usted sabe que la mentira daña mucho. Mucho daña la mentira. Daña. Por la mentira hay divorcios. La gente, hay pleitos. La mentira daña bastante. Tanto que fue lo que causó que la primer pareja fueran expulsados del paraíso, del Edén. Ahora, cuando Pablo dice, o cuando Pablo habla de la mentira, dice, desechen eso. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, ¿por qué Pablo en esa comparación de un cuerpo, cuando usa la palabra miembro, está usando la comparación de un cuerpo? Amén. De un cuerpo. ¿Por qué Pablo está haciendo eso? Haciendo la comparación de un cuerpo. Porque imagínese, hermano, usted que su mente
le mande falsos mensajes a sus pies, ¿qué va a pasar? Va a sufrir caídas. Va a sufrir caídas. ¿Qué pasa cuando hay mentiras? Hay daños, hay caídas. Por eso Pablo está diciendo ahí: por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. ¿A quién no le pasa eso en el verso 26? Airaos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algunos comentaristas dicen: no, Pablo está diciendo que te puedes airar, y exponen sobre una ira santa, enójate, pero enójate contra el pecado, enójate contra esas actitudes que te hacen fallarle a Dios, ahí sí enójate. Sin embargo, Pablo dice: airaos, pero no pequéis. O sea, contrólate. Este es un imperativo. Es difícil no airarse, hermano, ¿verdad? La orden es: no pequéis. Sigue diciendo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta es una expresión judía, y ellos habían tomado por costumbre que cuando se enojaban, antes de terminar el día, tenían que reconciliarse. Y esto lo podemos aplicar nosotros. Como te enojaste, decir: bueno, no tardes mucho tiempo enojado, no te vayas a dormir enojado, no te enojes por mucho tiempo. Amén. ¿Te enojaste con tu esposo o con tu esposa? No te hablen todo el día. Antes de que te duermas, reconcíliate. Respóndeme. Háblame, no me quiero enojar contigo. No, tampoco así, ¿verdad? Porque cuando uno se enoja y dura mucho tiempo, mira, hermano, cuando uno se enoja y dura mucho tiempo uno enojado, mucho tiempo, pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días enojados. ¿Qué pasa? Dice Pablo: le damos lugar al diablo. Señor lo reprenda. Si te mantienes por mucho tiempo enojado, le vamos a dar lugar al diablo. La palabra lugar es espacio en tu corazón, espacio en mi corazón. Cuando yo me enojo por muchos días con alguien, un ejemplo con tu esposo, con tu esposa, el diablo empieza a sacar ventaja. Ven aquí tantito, ven, reposa aquí tantito en el corazón, te doy chance. Y vienen pensamientos, y mire que cómo dardea el enemigo la mente, hermanos. Así de que cuando haya enojos, antes de dormirse, concíliense. ¿Quién vive? A eso. Amén. Sigue diciendo, verso 28. El que hurtaba, ¿qué, hermanos? Algunos teólogos le llaman que en la iglesia cristiana hay un robo disfrazado. ¿Sabía eso? Hay un robo disfrazado. ¿Cuál es el robo disfrazado? Llegas tarde al trabajo y alguien te poncha. Estás trabajando y ese tiempo que tienes que usar en el trabajo estás en las redes sociales. Vas a la Walmart, te comes una cereza. Algunos lo llaman el robo disfrazado. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Verso 29, mire lo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
La Nueva Versión Viviente dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, sino sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? Que tú tienes que ser esa persona de manera que le gusten, que tú estés ahí para platicar contigo. A mí me gusta platicar mucho con el hermano Rubén, a mí me gusta platicar mucho con el hermano Israel, me gusta platicar mucho con mi esposa, porque siempre cuando platicamos estamos hablando de la palabra, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay gente que está platicando y sus conversaciones, ¿verdad? Está la palabra y no te quieres ir de ahí, y hay gracia, y hermano, y esto, y no, es que la palabra del Señor dice aquí, y hermano aquí, y hermano allá. Lo que más o menos está diciendo Pablo, fue lo que está diciendo Pablo, que sí tienen que ser nuestras conversaciones. Verso 30. Y no con tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Recordemos la intervención del Espíritu Santo, ¿verdad? En el capítulo 1. Para el día de la redención. Es decir, no solamente con lo mencionado anteriormente, sino que con lo que va a mencionar posteriormente. Podemos contristar al Espíritu Santo. La orden es: no contristéis. ¿Cómo lo contristamos? Hurtando, diciendo palabras corrompidas, diciendo mentiras. Lo contristamos. Y también con lo que dice el verso 31. ¿Lo tiene? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. ¿Qué sigue, hermanos? Gritería. Y maledicencia y toda malicia. Mire cómo Pablo, como que la Escritura los compara en un mismo orden, en un mismo nivel, se lo podríamos llamar de esa manera. No, pero yo no digo maldiciones. Sí, pero gritas. No, pero yo no tengo amargura. Sí, pero gritas. No, pero yo no tengo malicia. Sí, pero gritas. Gritas. No, pero yo soy un santo. No, gritas. Mire que Pablo compara la amargura, el enojo, la maledicencia y la malicia. Que yo no hago todo eso, pero gritas. Es lo mismo. Es como si dijeras maledicencias. Gritas. ¿Por qué? Porque todo eso, ¿qué pasa? Contrista al Espíritu Santo. Es que me desespera este esposo mío, esta esposa mía, estos niños, me desespera. Yo sé que te desespera, pero aguántese. Pídale al Señor. Aleluya. Pídale al Señor. Porque se contrista el Espíritu Santo. Se contrista. ¿No te ha pasado que cuando alguien grita y se desespera, ay, este esposo mío, esta esposa mía, estos niños míos, no te has dado cuenta cómo decaes en ese momento espiritualmente? Decaes. Ay, ore por mí, por favor. Decaes espiritualmente, hermano, decaes. ¿Por qué? Porque el que te sostiene no es la mano del pastor, no es el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Es el que te sostiene, el Espíritu Santo, con el que fuiste sellado. ¿Te acuerdas? El primer capítulo. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Él nos fue dado las arras, la garantía. Quizá no estás amargado o amargada. Bueno, eso no lo sé, pero quizá no hay maledicencia. Yo no creo que haya maledicencia. Bueno, tampoco lo sé. Pero en la gritería se contrista al Espíritu Santo. Está uno apagado.
decaído, viene a la iglesia. Gloria a Dios que viene uno, aunque sea arrastrando la cobija, pero viene uno. Por el contrario, ¿qué dice el verso 32? Antes sé benignos, amables. Pero es que el pastor no sabe lo que me hizo hace 15 años. Sé benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo yo puedo quitar el enojo, la amargura, la gritería, la maledicencia, la malicia? Sé benignos, misericordiosos, perdonándonos, renovando el espíritu de vuestra mente, volvernos a la Biblia, leer la palabra del Señor. No hay nada más sano, fíjese bien, hermano, no hay nada más sano y nutritivo que agarrar tu Biblia, orar y leerla. Eso es muy nutritivo para nosotros. Yo escucho 10 predicadores en internet, pastor, yo escucho ese pastor, amén, gloria a Dios. Pero no te va a nutrir tanto como que tú ores, le pidas al Espíritu Santo y leas la Biblia. Ahí sí te vas a nutrir. Y ahí vas a ir venciendo todas aquellas cosas que Pablo dice, quítese de vosotros. Amén. Seguimos la próxima clase. Póngase de pie. Gracia del Señor, que aún infeliz salvó, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia.
guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis